Bardo es una palabra tibetana que designa sencillamente una transición o un intervalo entre la conclusión de una situación y el comienzo de la siguiente. Bar significa entre y do quiere decir suspendido o arrojado. La palabra bardo es ampliamente conocida gracias a la difusión del Libro Tibetano de los Muertos, que desde su primera traducción al inglés en 1927 suscitó en Occidente un enorme interés entre psicólogos, escritores y filósofos, y del cual se han vendido millones de ejemplares. El título de esta obra fue acuñado por su recopilador y editor, el erudito norteamericano W. Y. Evans Wentz, a imitación del célebre e igualmente mal titulado El libro egipcio de los muertos. Pero su verdadero título es Bardo Todrol Chenmo, que significa la gran liberación mediante la audición durante el bardo. Las enseñanzas de los bardos son antiquísimas y se encuentran en los llamados Tantras Dzogchen. Estas enseñanzas poseen un linaje que se remonta en el pasado más allá de los maestros humanos, hasta el Buda primordial, llamado Samantabhadra en sánscrito y Kuntuzangpo en tibetano, que representa la pureza absoluta, desnuda y primordial de la naturaleza de nuestra mente, que es como el cielo. Pero el Bardo Todrol Chenmo en sí forma parte de un amplio ciclo de enseñanzas transmitidas por el maestro Padmasambhava y reveladas en el siglo XIV por el visionario tibetano Karma Lingpa. La gran liberación mediante la audición durante el bardo, es decir, el libro tibetano de los muertos, es un libro de conocimiento sin par. Se trata de una especie de guía de viaje relativa a los estados posteriores a la muerte y concebida para ser leída por un maestro o amigo espiritual a una persona que está muriendo y cuando ya ha muerto. En Tíbet se dice que existen 5 métodos para alcanzar la liberación sin meditación: ver a un gran maestro u objeto sagrado, llevar dibujos especialmente bendecidos de mandalas con mantras sagrados, saborear néctares sagrados, consagrados por los maestros mediante una intensa práctica especial, recordar la transferencia de la conciencia, es decir, la práctica de Phowa, en el momento de la muerte, y oír ciertas enseñanzas profundas como la gran liberación mediante la audición durante el bardo. El libro tibetano de los muertos está destinado a practicantes o a personas familiarizadas con sus enseñanzas. Para un lector moderno es muy difícil de penetrar y suscita una gran cantidad de preguntas a las que sencillamente no se puede responder sin cierto conocimiento de la tradición de la que procede. Hay que tener en cuenta que este libro no puede utilizarse ni entenderse por completo si no se conocen las instrucciones no escritas que se transmiten oralmente de maestro a discípulo y que son la clave de su práctica. Así pues, a lo largo de estos vídeos, exponemos las enseñanzas que Occidente ha empezado a conocer por medio del libro tibetano de los muertos en un contexto muchísimo más amplio y más general. A causa de la popularidad del libro tibetano de los muertos, la gente suele asociar la palabra bardo con la muerte. Es cierto que los tibetanos utilizan bardo en el lenguaje coloquial para designar el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, pero su significado es mucho más amplio y profundo. Es en las enseñanzas sobre los bardos donde podemos apreciar, mejor quizá que en ninguna otra parte, hasta qué punto es exhaustivo y profundo el conocimiento de los Budas sobre la vida y la muerte, y cuán inseparable es en verdad lo que llamamos vida de lo que llamamos muerte, cuando ambas se ven y se comprenden claramente desde la perspectiva de la iluminación. Podemos dividir toda nuestra existencia en 4 realidades:
la vida, la agonía y la muerte, el estado posterior a la muerte y el renacimiento. Son los 4 bardos. El bardo natural de esta vida, el bardo doloroso del morir, el bardo luminoso del dharmata y el bardo kármico del devenir. Primero, el bardo natural de esta vida abarca el periodo que transcurre desde el nacimiento a la muerte. En el estado actual de nuestros conocimientos, esto puede parecer más que un simple bardo, más que una transición. Pero si pensamos en ello, veremos con claridad que en comparación con la enorme longitud y duración de nuestra historia kármica, el tiempo que pasamos en esta vida es relativamente breve en realidad. Las enseñanzas nos dicen categóricamente que el bardo de esta vida es el único momento, y por tanto el mejor, para prepararnos para la muerte, familiarizándonos con la enseñanza y estabilizando nuestra práctica. En segundo lugar, el bardo doloroso del morir dura desde que empieza el proceso de morir hasta que termina lo que se conoce como la respiración interior, la cual culmina a su vez en el amanecer de la naturaleza de la mente, lo que llamamos la luminosidad base, en el instante de la muerte. En tercer lugar, el bardo luminoso de Dharmata abarca la experiencia post-mortem del resplandor de la naturaleza de la mente, la luminosidad o clara luz, que se manifiesta como sonido, color y luz. Y en cuarto lugar, el bardo kármico del devenir es lo que generalmente recibe el nombre de bardo o estado intermedio, que se prolonga hasta el momento en que asumimos un nuevo nacimiento. Lo que define y distingue a cada uno de estos bardos es que todos ellos son intervalos o periodos en los que la posibilidad de despertar está especialmente presente. Las oportunidades de liberación se presentan de manera continua e ininterrumpida a lo largo de la vida y la muerte. Y las enseñanzas sobre los bardos son la clave o la herramienta que nos permite descubrirlas y reconocerlas, y aprovecharlas en la mayor medida posible. Una de las características esenciales de los bardos es que son periodos de profunda incertidumbre. Tomemos esta vida como ejemplo fundamental. A medida que el mundo que nos rodea se va volviendo más turbulento, nuestra vida se hace más fragmentada. Sin conciencia y desconectados de nosotros mismos, nos sentimos inquietos, angustiados y muchas veces paranoicos. Una crisis minúscula puede desinflar el globo de estrategias tras el cual nos ocultamos. Un solo instante de pánico nos demuestra lo precario e inestable que es todo. Vivir en el mundo moderno es vivir en lo que claramente constituye un reino del bardo. No hace falta morir para experimentar un bardo. Esta incertidumbre, que ya lo impregna todo ahora, se vuelve más intensa y más aguda después de la muerte, cuando nuestra claridad o nuestra confusión, según nos dicen los maestros, se multiplicará por 7. Cualquiera que contemple la vida con honestidad podrá ver que vivimos en un estado constante de suspenso y ambigüedad. Nuestra mente alterna de modo permanente la confusión y la claridad. Si estuviéramos en la confusión todo el tiempo, dispondríamos al menos una especie de claridad. Pero lo más misterioso de la vida es que a veces, pese a toda nuestra confusión, también podemos ser verdaderamente sabios. Esto nos demuestra que es el bardo, una continua y desconcertante oscilación entre la claridad y la confusión, la perplejidad y la revelación, la certidumbre y la incertidumbre, la cordura y la locura. En nuestra mente, tal como ahora somos, la sabiduría y la confusión surgen de manera simultánea o, como decimos los budistas, son coemergentes.
Esto significa que nos enfrentamos a un constante estado de elección entre las dos y que todo depende de cuál elijamos. Esta incertidumbre permanente puede hacernos parecer todo sombrío y casi desesperado, pero si la contemplamos más a fondo, observaremos que por su propia naturaleza crea brechas, espacios en los que continuamente florecen profundas oportunidades de transformación, siempre y cuando seamos capaces de verlas y aprovecharlas. Puesto que la vida no es sino una perpetua fluctuación de nacimiento, muerte y transición, las experiencias del bardo nos ocurren constantemente y son parte fundamental de nuestra constitución psicológica. Por lo general, empero, permanecemos ajenos a los bardos y sus brechas, ya que nuestra mente pasa de una situación supuestamente sólida a la siguiente sin prestar atención de manera habitual a las transiciones que siempre se producen. De hecho, como las enseñanzas nos ayudan a comprender, cada instante de nuestra experiencia es un bardo, en el que cada pensamiento y cada emoción surgen de la esencia de la mente y vuelven a morir en ella. Las enseñanzas nos hacen tomar conciencia de que la naturaleza primordial de nuestra mente, comparable al cielo, tendrá ocasión de manifestarse sobre todo en los momentos de intenso cambio y transición. Permitidme que os ponga un ejemplo. Imaginad que un día volvéis del trabajo a casa y os encontráis la puerta forzada, colgando de los goznes. Han entrado a robar. Entráis y descubrís que se han llevado todo lo que poseíais. Por un instante os quedáis paralizados por el sobresalto y en vuestra desesperación pasáis frenéticamente por el proceso mental de intentar recrear lo que ha desaparecido. Pero la idea se impone. Lo habéis perdido todo. Vuestra mente inquieta y agitada queda atónica y cesa todo pensamiento. Y de pronto se presenta una repentina y profunda serenidad, casi una experiencia de dicha. Ya no tenéis que luchar ni esforzaros porque en ninguna de estas opciones hay esperanza. Ahora solo os queda rendiros. No os queda otra elección. De modo que en un instante habéis perdido algo preciado y a continuación, justo en el instante siguiente, descubrís que vuestra mente reposa en un profundo estado de paz. Cuando se presente esta clase de experiencia, no os precipitéis a buscar soluciones de inmediato. Permaneced un rato en ese estado de paz. Dejad que se convierta en una brecha. Y si descansáis verdaderamente en esta brecha, contemplando la mente, podréis ver la naturaleza inmoral de la mente iluminada. Cuanto más profunda sea nuestra sensibilidad y más aguda nuestra atención a las asombrosas oportunidades de introspección radical que nos ofrecen en la vida estos intervalos y transiciones, más preparados estaremos para cuando se produzcan de un modo incomparablemente más poderoso e incontrolado en el momento de la muerte. Esto es muy importante porque las enseñanzas de los bardos nos dicen que hay momentos en que la mente está mucho más libre que de costumbre, que hay momentos mucho más poderosos que otros, que conllevan una carga y unas implicaciones kármicas mucho más fuertes. Entre ellos, el momento supremo es el de la muerte, porque en ese momento el cuerpo queda atrás y se nos ofrece la mayor oportunidad posible para la liberación. Por consumada que sea nuestra maestría espiritual, estamos limitados por el cuerpo y su karma. Pero con la liberación física producida por la muerte, viene la oportunidad más maravillosa de culminar todo aquello por lo que nos hemos esforzado en nuestra práctica y en nuestra vida. Aun en el caso de un Maestro Supremo que ha alcanzado la realización más elevada, la última y definitiva liberación, llamada parinirvana,
alborea únicamente en el momento de la muerte. Precisamente por eso, en la tradición tibetana no celebramos las fechas de nacimiento de los maestros. Celebramos su muerte, su instante de iluminación definitiva. Los tantras Dzogchen, las antiguas enseñanzas de las que proceden las instrucciones relativas al bardo, hacen mención de un ave mítica, el Garuda, que nace completamente desarrollada. Esta imagen simboliza nuestra naturaleza primordial, que ya es completamente perfecta. El polluelo del ave Garuda tiene todas las plumas de las alas plenamente crecidas ya en el interior del huevo, pero no puede volar hasta que rompe el cascarón. Solo entonces puede desplegar las alas y remontarse hacia el cielo. De manera semejante, nos dicen los maestros, las cualidades de la budeidad se hallan veladas por el cuerpo, y en cuanto el cuerpo es desechado, se muestran de un modo esplendoroso. La causa de que el momento de la muerte esté tan cargado de oportunidad radica en que es entonces cuando se manifiesta espontáneamente, de un modo vasto y espléndido, la naturaleza fundamental de la mente, la luminosidad base o clara luz. Si en este instante decisivo somos capaces de reconocer la luminosidad base, dicen las enseñanzas, alcanzaremos la liberación. Sin embargo, eso no nos será posible a menos que durante nuestra vida hayamos conocido y nos hayamos familiarizado verdaderamente con la naturaleza de la mente por medio de la práctica espiritual. Por eso, aunque pueda parecer sorprendente, se dice en nuestra tradición que una persona que se libera en el momento de la muerte se considera liberada en esta vida y no en uno de los estados de los bardos posteriores a la muerte, porque ha sido en esta vida cuando se ha producido y se ha establecido el reconocimiento esencial de la clara luz. Este es un punto muy importante que es menester comprender. He dicho que los bardos son oportunidades, pero ¿qué son exactamente los bardos para permitirnos aprovechar las oportunidades que ofrecen? La respuesta es sencilla. Todos ellos son estados distintos y distintas realidades de la mente. En la formación budista nos preparamos mediante la meditación para descubrir con precisión los diversos aspectos interrelacionados de la mente y para entrar hábilmente en distintos planos de conciencia. Existe una clara y exacta relación entre los estados de los bardos y los planos de conciencia que experimentamos a lo largo del ciclo de la vida y la muerte. Cuando pasamos de un bardo a otro, ya sea en la vida o en la muerte, se produce un correspondiente cambio de conciencia con el que podemos llegar a familiarizarnos de manera íntima mediante la práctica espiritual y finalmente llegar a comprender por completo. Puesto que el proceso que se despliega en los bardos de la muerte está firmemente grabado en las profundidades de nuestra mente, también se manifiesta en muchos aspectos durante la vida. Existe, por ejemplo, una clara correspondencia entre los grados de sutileza de conciencia por los que pasamos al dormir y al soñar, y los tres bardos asociados con la muerte. Dormirse es semejante al bardo del morir, en el que los elementos y procesos de pensamiento se disuelven, abriéndose a la experiencia de la luminosidad base. En otro punto, soñar es comparable al bardo del devenir, el estado intermedio en que se tiene un cuerpo mental clarividente y muy móvil que pasa por todo tipo de experiencias. En el estado onírico también tenemos una clase de cuerpo semejante, o sea, el cuerpo del sueño, en el que vivimos todas las experiencias de la vida onírica. Y por otra parte, entre el bardo del morir y el bardo del devenir, hay un estado muy especial de luminosidad o clara luz, llamado, como ya he dicho, el bardo del dharmata. Se trata de una experiencia que llega a todo el mundo, pero son muy pocos los que pueden siquiera percibirla,
y mucho menos experimentarla por completo, ya que solo es reconocida por un practicante experto. Este bardo de Dharmata corresponde al periodo intermedio entre el dormirse y el principio de los sueños. Naturalmente, los bardos de la muerte son estados de conciencia mucho más profundos que los estados del dormir y el soñar, y mucho más poderosos. Pero sus relativos grados de sutileza se corresponden y muestran la clase de relaciones y paralelismos que existen entre los distintos planos de conciencia. Los maestros recurren con frecuencia a esta comparación para poner de relieve la dificultad de mantener la atención consciente durante los estados de los bardos. ¿Cuántos de nosotros percibimos el cambio de conciencia que se produce en el momento de caer dormidos? ¿O en el momento del dormir en que aún no han empezado los sueños? ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta siquiera de que estamos soñando cuando soñamos? Se comprende, pues, lo difícil que será permanecer atentos y conscientes en el tumulto de los bardos de la muerte. La condición de la mente en los estados del dormir y de los sueños indica cuál será la condición de la mente en los correspondientes estados de los bardos. La forma en que ahora reaccionemos ante los sueños, las pesadillas y dificultades, por ejemplo, muestra cómo podríamos reaccionar después de la muerte. Esta es precisamente la razón de que el yoga del dormir y los sueños desempeña un papel tan importante en la preparación para la muerte. Lo que intenta hacer el verdadero practicante es mantener de manera ininterrumpida e inquebrantable su percepción de la naturaleza de la mente a lo largo del día y de la noche, utilizando así directamente las diversas fases del dormir y el soñar para reconocer y familiarizarse con lo que ocurrirá en los bardos durante la muerte y después de ella. Así pues, encontramos otros dos bardos que a menudo van incluidos dentro del bardo natural de esta vida: el bardo del dormir y el soñar, y el bardo de la meditación. La meditación es la práctica diurna y los yogas del dormir y el soñar son las prácticas nocturnas. En la tradición a la que pertenece el libro tibetano de los muertos, estos dos se suman a los 4 bardos para componer una serie de 6 bardos. Cada uno de los bardos tiene su propio conjunto de instrucciones y prácticas meditativas dirigidas precisamente a esas realidades y a sus estados mentales particulares. Es así como el entrenamiento y las prácticas espirituales diseñados para cada uno de los bardos pueden permitirnos utilizar del modo más completo posible las oportunidades de liberación que nos ofrecen. El punto esencial que hay que comprender sobre los bardos es el siguiente. Al seguir el entrenamiento de estas prácticas, es perfectamente posible realizar tales estados mentales mientras aún estamos vivos. Podemos experimentarlos verdaderamente mientras estamos aquí y ahora. Este dominio completo de las distintas dimensiones de la mente puede parecer muy difícil de comprender a un occidental, pero no es imposible de alcanzarlo en modo alguno. Hay practicantes de tal calibre que han viajado por las distintas dimensiones de la realidad. Los estados de los bardos se hallan contenidos en nuestra mente y a eso se debe que puedan ser revelados y liberados mediante las prácticas de los bardos. Estas enseñanzas proceden de la mente de sabiduría de los Budas, que pueden ver la vida y la muerte como si se mirasen la palma de la mano. Nosotros también somos Budas. Así pues, si podemos practicar en el bardo de esta vida y profundizar cada vez más en la naturaleza de nuestra mente, descubriremos este conocimiento de los bardos y la verdad de estas enseñanzas se desplegará en nosotros por sí misma. Por eso el bardo natural de esta vida es de la máxima importancia.
Es aquí y ahora donde se lleva a cabo la preparación completa para todos los bardos. El modo supremo de prepararse es ahora, se ha dicho, alcanzando la iluminación en esta vida. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.